Bueno, ok chicos. Bueno, vamos a empezar con esta parte de que es, en esta oportunidad vamos a ver reacción de hipersensibilidad. Es un tema, no es fácil, no es tan fácil, porque tiene muchos términos que hay que entender. De hecho, hay muchos, digamos, muchos elementos que participan dentro de estas reacciones, ¿no? Entonces es importante que presten mucha atención y sobre todo lo que más he resaltado, ¿no? Porque justamente es el hecho de estas pequeñas ponencias que entiendan lo esencial, ¿no? Ya que pueden extenderlo más con el libro, en este caso sería el Robbins, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el índice para que más o menos vean qué es lo que vamos a tratar en esta exposición, ¿no? Vamos a dar una pequeña introducción de conceptos clave, luego vamos a ver los tipos de hipersensibilidad. En mi recomendación, les recomiendo justamente que se aprendan más que todo estos nombres, ¿no? No tanto decirle tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Más que nada, llamarlos como hipersensibilidad inmediata, mediados por anticuerpos, inmunocomplejos, linfocitos. ¿Por qué? Porque justamente esos nombres son los que va a permitir identificar qué es lo esencial en ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en el tipo 2, el que toma protagónico son los anticuerpos, en el tipo 3 los inmunocomplejos, en el tipo 4 los linfocitos. Entonces, prefiero que se lo aprendan así que decirle solo tipo 1, 2, 3 y 4. Bueno, es una recomendación, ¿no? Ahora, vamos a ver esta pequeña introducción, ¿no? Vamos a ver primero el término de sensibilización. La sensibilización, como bien dice acá, es es una reacción de tu sistema inmune frente a un antígeno, que ya es reincidente. Un ejemplo clásico, pues la gripe, por ejemplo, ¿no? Te da gripe cada invierno, ¿no? Entonces ya tu sistema inmune tiene cierta memoria, ya lo sabe atacar y se resuelve rápido, ¿no? Incluso no necesitas a veces ir al médico, simplemente estás en tu casa, ¿no? Entonces, eh, este es un tipo, ¿no? Pero cuando esta reacción, por alguna razón, se descontrola y ya afecta a tu cuerpo, se le llama hipersensibilidad, que es también desencadenada por un antígeno, pero ahí tu sistema inmune no tiene una regulación como tal. ¿Y qué tipos de antígenos las pueden desencadenar? Pues antígenos exógenos, como pueden ser microbios, fármacos, polvo, alimentos. Eh, Dentro de esto, vamos a decir que los agentes exógenos lo que más causan en nuestro cuerpo son alergias, ¿no? Hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a la mantequilla de maní. No todos somos alérgicos, ¿no? Hay solo ciertas personas, porque en ciertas personas esta reacción no se controla, ¿no? No en todos. Agentes endógenos, por ejemplo, proteínas de nuestro propio cuerpo. Entonces, como nuestro cuerpo ataca a nuestro propio cuerpo, se le llama enfermedades autoinmunes. Y bueno, este es digamos, el maestro entre todos estos, ¿no? Que es justamente ese desequilibrio, ¿no? Innato que tiene. Y la parte de la genética, acá vamos a hablar mucho de los genes como el antígeno leucocitario humano, ¿no? Si hay una falla en la codificación de lo que, de, de estos que forman parte de estos genes, pues va a desencadenar esta reacción exagerada, ¿no? Ahora, quiero explicar un poco cómo es el mecanismo de reconocimiento de antígenos y posterior inflamación, ¿no? Que ya lo han visto un poco en el tema de inflamación.
va a existir una célula presentadora de antígeno, que en histología, por ahí un ejemplo que les han puesto es, por ejemplo, las células dendríticas, ¿no? Esta celulita va a agarrar y del agente patógeno, que puede ser una bacteria o puede ser un virus, va a agarrar algo de una partecita de esa bacteria o virus y eso se le llama antígeno. Entonces, esta célula presentadora de antígenos, a través de este complejo mayor de histocompatibilidad, que es lo mismo que el antígeno leucocitario humano, porque lo van a leer en muchos libros de tal o cual nombre, va a agarrar, ¿no? Va a albergar ese antígeno, que es como el DNI, por decirlo así, de ese virus o de esa bacteria. Lo tiene y va a presentar esa información a un linfocito. Este linfocito va a escanear, por decir esa información, y va a generar una serie de mediadores químicos, que pueden ser linfoquinas, citoquinas, entre otros. ¿Qué van a hacer? Van a desencadenar la respuesta inmune. ¿Qué implica eso? Uno de esos procesos es la inflamación, ¿no? Que va a venir leucocitos, van a venir toda clase, ¿no? De leucocitos. Y van a generar, pues, el ataque a todos esos microorganismos que tengan ese mismo antígeno, que tengan ese mismo DNI, por decirlo así. Ese es un concepto que vamos a ver a lo largo de todos los tipos de reacción de hipersensibilidad. Otro concepto que incluso lo van a ver en fisiopato, le van a nombrar el nombre de apteno, sobre todo en dermato, en el capítulo de dermato, porque ahí van a hablar mucho de las alergias, ¿no? Entonces, un apteno es una proteína de bajo peso molecular que es no inmunógeno. ¿Qué implica ser no inmunógeno? Que por sí sola no reacciona o no desencadena una respuesta inmune, o sea, no genera una activación del sistema inmune. Pero cuando se une a una molécula transportadora, que por lo general es una proteína de mucho mayor peso molecular que esta, van a generar un inmunógeno, que es aquel que ya desencadena por sí solo, esta partícula por sí sola, ya sí genera una respuesta del sistema inmune, ¿no? Ojo, un apteno es un agente que, digamos que es perjudicial, ¿no? Al cuerpo humano. Ahora, hipersensibilidad tipo 1. Lo que más quiero que se aprendan de cada uno es estos cuadritos de arriba, porque este es el resumen, digamos, de la parte teórica, ¿no? El antígeno va a ser un alérgeno. Un polen, mantequilla de maní, como les dije a algunas personas, son alérgicas, toxinas de abejas, ¿no? En las células mediadoras o las células que van a existir dentro de todo este tipo de hipersensibilidad son los T helper 2, porque recordemos que dentro de los linfocitos T helper existen varios tipos. Acá va a tomar protagonismo el T helper 2, los mastocitos y los eosinófilos. Y el reactante, o sea, el anticuerpo que va a combatir a este alérgeno o antígeno es la inmunoglobulina E. Y justamente acá puse un esquema para que puedan entender cómo es esta reacción de hipersensibilidad, que de por sí se le llama inmediata, porque es en cuestión de segundos a minutos, ¿no? Automáticamente entra el alérgeno a tu cuerpo y se desencadena todo ello. Y como dije, no en todas las personas, solo en algunas. Nuevamente, toma protagonismo la célula presentadora de antígeno, que va a tomar una parte del alérgeno, ¿no? Que es aquel que va a generar la respuesta, ¿no? Toma una parte de él, lo alberga, toma su DNI de él, lo alberga y lo presenta. ¿A quién? Al T helper 2. Este T helper 2 necesita un receptor para identificarlo, ¿no? Para escanearlo. Este es como su escáner. La célula se acerca al T-helper, el T-helper por su receptor TCR lo escanea y inmediatamente, así como en la anterior diapositiva vimos las linfoquinas, igual, acá, las citoquinas van a ser estas. Estas son las principales, interleuquina 4, 5 y 13. Las que aún más se producen son la 4 y la 13. Y la 5 tiene importancia, ¿por qué? Porque activa los eosinófilos. Entonces, vamos a ver esa importancia de estas tres citoquinas. Ok, luego de que se expulsen, digamos, estas citoquinas, automáticamente las células tipo B, porque recordemos que los linfocitos pueden ser T o B, las B
van a producir anticuerpos, porque ellas son las que producen anticuerpos. Esto es como que da la señal para que ésta produzca. ¿Y qué tipo de anticuerpo? En la reacción de hipersensibilidad tipo 1 es la inmunoglobulina E. Todas estas moleculitas son anticuerpos, que para unirse al mastocito, a su superficie, necesitan de este receptor. Es un nombre un poco raro, pero es importante que se lo aprendan también, porque lo van a ver en los libros. Se une y inmediatamente empieza a reconocer a todos estos alérgenos a través del DNI, ¿no?, que les mencioné. ¿Y qué va a generar esta unión, ¿no?, del antígeno anticuerpo? Pues la degranulación del mastocito. Este mastocito, como han visto en histología, tiene gránulos, y esos gránulos empiezan o contienen histamina, leucotrienos, prostaglandinas, y todos estos elementos van a generar cosas, digamos, propias de una inflamación, ¿no? La vasodilatación, el edema, la hinchazón, el enrojecimiento, el prurito, entre otros. Y más o menos para que puedan entender, cuando hay vasodilatación, el flujo sanguíneo en cierto momento, digamos, pasa más fácilmente, ¿no? Porque hay una disminución de la fuerza contraria, o digamos, de la resistencia, ¿no? Entonces va a pasar el flujo mucho más rápido, entonces vamos a tener una coloración más rojiza, ¿no? Y como hay también un aumento de la permeabilidad, entonces puede desencadenar edema, ¿no? Y bueno, además que esa permeabilidad permite que las células atraviesen el endotelio para viajar hacia el lugar de inflamación, ¿no? Entonces son mecanismos muy particulares o muy característicos de una inflamación, como ya lo han visto en la clase anterior, ¿no? Y básicamente la granulación, este es un concepto que también quiero que se aprendan, es producto del entrecruzamiento de estos receptores, de este FcRI, ¿no?, o receptor para la inmunoglobulina. Se entrecruzan y generan una sobrereacción. Ahora, aparte de esto, a la par que se está desarrollando esto, va a existir un sistema llamado de complemento, lo cual también van a ver en su tema de inmunología, en donde van a existir las llamadas proteínas de complemento, ¿no? Entonces, estas también, a la par que se da todo esto, estas proteínas son malas. ¿Por qué? Porque en cierta forma, claro, protegen al cuerpo, ¿no? Porque también destruyen o ayudan a la destrucción de agentes extraños, pero en ya un momento de hipersensibilidad, pues lo que van a generar es más reacción, una hiperreacción, y que van a retroalimentar, ¿no? Entonces también, por otra parte, como dijeras, otra vía es a través de estas proteínas de complemento, que también van a activar mastocitos y van a generar su degranulación. Ahora, los efectos de esta hipersensibilidad pueden ser locales y sistémicos. Los locales son las alergias. Las alergias pueden desencadenarse en cualquier parte de nuestro cuerpo, ojo, en la parte de la cara, en la parte de las vías aéreas superiores, la rinitis, conjuntivitis en la conjuntiva que cubre la parte blanquita del ojo, ¿no?, que también se inflama, la gastroenteritis que afecta la posibilidad o la función de absorción en el intestino. Todo ello es por estas reacciones. Y generalmente cuando hay una predisposición genética a alergias se le llama atopías, ¿no? Otra parte es en el asma. Acá tenemos aumento, ya, ojo chicos, acá en el asma lo van a ver en patología también. Lo que quiero que entiendan del asma son tres cosas claves. Primero, que va a haber una hipertrofia del músculo liso, ¿ya? Luego va a haber una hipersecreción de moco. Y va también a haber una cierta lesión tisular, ¿no? Son tres conceptos claves, importantes en el asma. En sistémicos ya hablamos de un shock, pues, ¿no? El shock anafiláctico. Shock anafiláctico implica tres patrones. Shock vascular, acá sí una aclaración, ¿no? Cuando hay esta vasodilatación, como disminuye la resistencia, recordemos que la presión es una fórmula, ¿no? Entonces hay disminución de la resistencia, llega hasta cierto punto una hipotensión, ¿no? Hay un edema por ese aumento de la permeabilidad vascular y hay dificultad respiratoria. Esto es lo más, digamos, que puede llevar a que te falte el aire, simplemente, ¿no? Y también esto va a estar reforzado por la constricción bronquial, ¿no? Se va a hacer pequeño el espacio bronquial, ¿no? Entonces no va a pasar el aire.
Y acá tenemos lo característico de un shock anafiláctico, los abones o ronchas, el eritema cutáneo, esta coloración rojiza en la piel, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hay una prueba llamada prueba PRIC o test de PRIC, que lo hacen en personas justamente que tienen estos patrones alérgenos, ronchas, dificultad, ¿no?, de respirar, entre otras cosas. Entonces, ¿qué se hace? Varios como compuestos que son posibles desencadenantes de la alergia, le colocan como pequeñas gotitas a lo largo de todo el brazo del paciente. Y el compuesto que genera una roncha o eritema es el compuesto al que se le dice que es alérgico, ¿no? En personas que no identifican qué es lo que le genera esa alergia. O incluso hay doctores que no identifican, no les comenta mucho el paciente, entonces no saben, le mandan a hacer esta prueba. También puede ser por una ELISA, ¿no?, que se contabiliza la cantidad de inmunoglobulinas E que hay en el cuerpo del paciente, ¿no? Ahora, acá he puesto una imagen donde podemos ver a nivel histopatológico cómo es el edema, la presencia de mastocitos y la congestión vascular. Y esto es de cajón, chicos. Los eosinófilos siempre están presentes en las alergias. Es un leucocito presente en alergias. Ahora, hipersensibilidad tipo 2. Nuevamente, este cuadrito es vital. El antígeno va a ser asociado a la célula o a la matriz. Las células mediadoras, bueno, van a ser los fagocitos, y el reactante inmune, o sea, el anticuerpo que va a combatir este antígeno, es la inmunoglobulina G y la M. Acá vamos a tener tres partes, digamos, tres procesos vitales. Primero es la opsonización y fagocitosis, ¿no? ¿Qué implica ello? La opsonización, en términos simples, es marcación del patógeno. ¿Qué va a hacer el sistema inmune? Va a agarrar esa célula que te hace daño, esa célula mala, la va a marcar. La va a marcar con inmunoglobulina G, le va a poner anticuerpos. Luego va a venir el fagocito, esa célula que va a destruir, que va a ayudar a destruir, con un receptor para esa inmunoglobulina. Van a hacer clic, ¿no? El receptor para la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina G. Hacen clic y automáticamente esta célula fagocítica destruye, o bueno, fagocita al agente patógeno. Automáticamente hace clic, ni bien hace clic, genera la muerte, la lisis de esta célula. Entonces son dos procesos. Marca con inmunoglobulina G y automáticamente hace clic con el fagocito y genera la lisis. Luego tenemos algunos términos importantes, como es el complejo de ataque a membrana, ¿no? Esto también es parte de ello, que es básicamente perforar la bicapa lipídica, lo mismo que hace este fagocito. Y el llamado citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿no? También es una lisis, pero sin fagocitosis. No son conceptos que también deben más o menos manejar, lo puse por si acaso, pero lo importante es esto, que entiendan esto, la marcación y la lisis. Ahora, otra parte dentro de esta hipersensibilidad es la inflamación mediada por el sistema de complemento. ¿Se acuerda que le hablé de las proteínas del complemento? Pues bueno, acá vamos a verlas nuevamente. Acá tenemos el tejido, se va a depositar los anticuerpos, nuevamente esta célula las va a reconocer con su receptor y se va a generar esta activación del complemento y va a generar activación de neutrófilos, ¿no? Esta activación de neutrófilos va a generar inflamación y lesión tisular. La inflamación implica la migración de leucocitos, que pueden ser mononucleados o polimorfonucleados, ¿no? Así como las anafilotoxinas, C5A y C3A, proteínas del complemento, o fragmentos de proteínas del complemento, que también van a migrar al lugar y van a generar la inflamación. Y la lesión ya es por proteasas, ¿no? Enzimas líticas, ¿no? Que generan la lisis o destrucción del tejido cuando llegan al lugar, ¿no? Y también especies reactivas de oxígeno. Pero esto es por la parte del complemento. Y la activación de neutrófilos, que es una célula importante, ¿no? En el otro era el mastocito, acá el neutrófilo. Ahora, en esta hipersensibilidad tipo 2, una tercera parte o forma es la disfunción celular. Acá vamos a ejemplificarlo por dos enfermedades
que también lo van a ver en fisiopato, ¿no? Enfermedad de Graves, ¿qué va a pasar acá? Tenemos a la célula tiroidea, que genera hormona tiroidea, ¿no? Y justamente esa célula tiroidea que genera hormona tiroidea tiene que tener un receptor para esa hormona. ¿No? Entonces, acá estaría la hormona, llega al receptor y se desencadena la liberación de TSH, ¿no? O bueno, de la hormona. ¿Y qué va a pasar acá? En esta enfermedad va a haber una serie de anticuerpos que se van a unir al receptor de la hormona y van a impedir que se una. Entonces, lo que va a generar justamente es la inhibición de la unión receptor-neurotransmisor. En cambio, en la mistenia gravis es todo lo contrario. Igualito, el músculo, que es el tejido diana de la acetilcolina, ¿no? Va a tener receptores también, ¿no? La acetilcolina se libera y tiene que tener un receptor para entrar al músculo. Pero ¿qué va a hacer el anticuerpo? El anticuerpo va a unirse y va a estimular también, ¿no? Entonces, por un lado, la acetilcolina estimula y por otro lado, digamos, este anticuerpo también, ¿no? Entonces, como que va a generar una sobreestimulación. ¿Por qué generalmente pasa esto? Porque a veces el anticuerpo tiene una estructura química similar al neurotransmisor. Entonces, el receptor para ese neurotransmisor lo reconoce como tal. Entonces, va a generar. Y ahora, en la hipersensibilidad tipo 3, que es la penúltima que vamos a ver un antígeno, el cual van a ser de características solubles. Las células mediadoras son células, bueno, FCR, complemento, y los reactantes inmunes van a ser los inmunocomplejos. Bueno, acá sí es un poco más fácil, porque un inmunocomplejo es simplemente el antígeno más su anticuerpo, que van a estar preformados ya en los vasos sanguíneos y van a viajar por él. Viajan, ¿no? Se preforman por una enfermedad anterior, por decirlo así, te dio una infección. Se formó este antígeno anticuerpo y se quedó en tu vaso sanguíneo. Acabó tu enfermedad, pero estos inmunocomplejos se quedan. Se depositan en el vaso sanguíneo, sobre todo en la parte de la orina, por ejemplo, los glomérulos, y en la parte de las articulaciones a nivel del líquido sinovial. Entonces, como se depositan, en el vaso sanguíneo, en tu torrente sanguíneo, viene nuevamente digamos, un agente y va a generar una activación, pero ya descontrolada. Van a generar una infiltración neutrofílica, que es parte de una inflamación también, porque son leucocitos, pero lo que predomina es la infiltración neutrofílica, y va a generar una vasculitis, que es la inflamación del vaso sanguíneo, ¿no? Y va a generar liberación de enzimas lisosómicas, especies reactivas de oxígeno, y todo ello va a generar inflamación y lesión. La inflamación es fiebre, urticaria, proteinuria, y la lesión ya es una artritis, glomerulonefritis, ¿no? Y acá tenemos, perdón chicos, se me fue el internet, lo siento. Como les venía diciendo, creo que acá me quedé, ok. Acá básicamente fue formación de inmunocomplejos, depósito en el vaso sanguíneo, sobre todo a nivel de los glomérulos en la orina, ¿no? Y justamente va a generar proteinuria después, a nivel de las articulaciones en la parte del líquido sinovial, por eso también genera artritis. ¿Y qué va a generar todo este depósito? Pues que venga nuevamente el agente patógeno y desencadene toda una inflamación, pero descontrolada, ¿no? Con infiltración neutrofílica y vasculitis, que son los dos más representativos de esta hipersensibilidad tipo 3, ¿no? Y acá quería poner un ejemplo también histopatológico característico, que es la necrosis fibrinoide. Acá tenemos un vaso sanguíneo normal, ¿no? Con su capa íntima, media y, bueno, externa, ¿no? Una arteria. Acá también tenemos una misma arteria, pero ¿qué ha pasado? Hay necrosis, hay muerte celular, y cuando hay necrosis, el tejido necrótico se va a reemplazar por un tejido fibrinótico, o sea, por un tejido donde va a abundar los fibroblastos. Y este es justamente ese aspecto eosinófilo o más rosáceo, ¿no? Más rosadito. Este aspecto rosadito es el depósito de fibrina.
como va a haber como toda esta luz se deposita fibrina porque el tejido está muerto y se va a reemplazar por un tejido un poco menos elástico, sino más duro, la fibrina es dura, entonces va a haber una congestión vascular y los hematíes se van a aglomerar porque no van a poder pasar tranquilamente, ¿no? Entonces va a haber una congestión y todas estas capas de la arteria van a estar necróticas y reemplazados por fibrina. Y esa fibrina no es flexible. Entonces, vemos acá un tejido altamente necrótico. Otra patología es la glomerulonefritis. Acá tenemos un glomérulo, que lo han visto en histología. Este es un glomérulo normal. ¿Qué va a pasar en la glomerulonefritis? Las células mesangiales van a proliferar. Acá lo vemos un poquito más denso, ¿no? El contenido, acá es un poquito más separadito. Y los podocitos, que son estas células, van a estar hipertrofiados, ¿no? Ahora, en la hipersensibilidad tipo 4, nuevamente, identificamos el antígeno, que es a través de una estimulación directa a la célula T, o al antígeno presentado por las células presentadoras de antígeno. Las células mediadoras van a ser los macrófagos, acá hay un poquito más, y el reactante inmune, o sea, el anticuerpo, van a ser los linfocitos helper y los citotóxicos, ¿no? Los helper son los tipo 4 o TCD4 y los citotóxicos son los TCD8. Empezando por el citotóxico, también, nuevamente, hay una célula que presenta el DNI de ese patógeno, lo reconoce, y mediante citoquinas llama más células inflamatorias como los neutrófilos, pero este linfocito, a diferencia del T helper 4, este T helper 4 todavía no genera una inflamación y recién esas células de la inflamación destruyen, ¿no? En cambio este no, si bien es cierto llama más células inflamatorias, este por sí solo destruye. Se une, lo reconoce, esa célula que tiene este mismo DNI, por decirlo así, se genera la inflamación, pero a la vez de frente mata esa célula, ese tejido contaminado. Y así lo elimina la infección. ¿Y a través de qué citoquina? El interferón gamma. Es importante todo lo que le he mencionado, sobre todo los de rosadito y gris. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que mata un tejido, no? ¿Qué lo diferencia? Porque tiene gránulos. Dentro de ellas tienen las perforinas y grancimas, que por endocitosis entran a esa célula dañada o ese patógeno y activan una serie de caspasas que inducen la apoptosis. Esa célula por sí misma activa un mecanismo de muerte y se autoelimina. Entonces ese es el mecanismo. Ahora, en el caso del CD4, sí es un poquito más complejo porque este todavía llama a otros para que hagan su trabajo, digamos, o el trabajo sucio, por decirlo así. Entonces, ¿qué va a pasar? La célula dendrítica, que es una CPA nuevamente, presenta el DNI, pero en este caso a las TGLPER1. ¿Cómo se diferencian a TGLPER1? Por interleuquinas 12. Y también esta TGLPER por interleuquina 23 se convierte a TGLPER 17. Ahora, esta TGLPER1, que también podría haber sido una TGLPER 17, ambas reconocen, ¿no?, ese DNI. Esta TGLPER1 por medio de las interleuquinas 2 llama más TGLPER1. Y las TGLPER 17 también liberan interleuquina 17 y 22 que llaman más igualitas a ella. Y se genera toda una inflamación. Luego, a través del interferón, que es algo que libera también el TGLPER1, llama a macrófago. Y como una constante estimulación, ¿no? Y va a generar inflamación y lesión. Y se va a formar en llamado granuloma, que lo vamos a ver a nivel histológico en la siguiente diapositiva. Pero acá ya podemos ver, ¿no? Los macrófagos van a abundar, se van a conglomerar en un granuloma, va a haber linfocitos, va a haber fibroblastos que van a hacer el contorno, ¿no? Y básicamente estos T-helper van a ser vírgenes, ¿no? Vírgenes quiere decir que no han tenido antes un acercamiento con un antígeno. Entonces más el péptido o el antígeno que va a presentarle, pues se activa. Nuevamente activa macrófagos. Esta es una célula, digamos, esta es una célula particular. Cada uno tiene, ¿no? Hemos hablado de mastocitos, hemos hablado de neutrófilos, en este caso hablamos de un macrófago. Y bueno, el TGLPER1 activa macrófagos y el TGLPER17 activa neutrófilos. Cada uno tiene una función diferente. Entonces el TGLPER1 justamente segrega ese interferón gamma
y el macrófago automáticamente conglomera y se forma el granuloma, que lo vamos a ver acá. Este es un granuloma. Esto lo van a ver en la parte práctica de patología varias veces, varias veces. Entonces, por eso he colocado los 3 cosas que deben identificar en todo granuloma. Primero, es que todas estas es un conglomerado de macro, que justamente se les va a llamar células epitelioides, que es como un macrófago especializado o diferenciado, ¿no? Que van a ser como medios alargados, células alargadas. Ahora, estas células alargadas pueden unirse, formarse, ¿no? Como que agruparse y van a generar las células de Langhans o células gigantes, se les va a llamar. Y al contorno vamos a ver una gran cantidad de linfocitos. Los T-helper, ¿no? Que hemos visto, gran cantidad, todo es el contorno. Entonces, son 3 conceptos que deben aprender. En todo granuloma hay células epitelioides, células gigantes o de Langhans y linfocitos. Bueno, eso sería todo por esta exposición. Y bueno, chicos, espero me hayan entendido sobre todo los conceptos claves, ¿no? Los que he resaltado, y bueno, puedan leerlo, repasarlo y ampliarlo con el Robinson.